sino a todo lo que hay en torno al Día Mundial de los Océanos, ya que cubre más del 70% del planeta. Tenemos una costa extensa y muchas veces se habla que conocemos más de lo que hay en el exterior, en el cielo, de lo que tenemos también acá tan cerquita nuestro, y por lo mismo queremos abordar también respecto a qué pasa con las diversas especies que tenemos también acá en nuestra zona. Nos acompaña Ciro Yarzún, biólogo marino y académico del Departamento de Oceanografía acá de la Universidad de Concepción. Profesor, un gusto que nos pueda acompañar. Igual para mí, muy buenos días. Bueno, y con la expertise también ahí agregamos que forma parte de 3 comités científicos de la Subsecretaría de Pesca, lo que ha significado también haber estado en la dirección precisamente de Oceanografía acá en la Universidad de Concepción. Comentemos un poquito respecto a las especies que tenemos acá. Muchas veces hablamos de especies endémicas, mito, realidad, y vayamos aclarando inmediatamente. De todo un poco, vamos por parte. Los peces en Chile sin duda que forman parte de lo más importante de lo que es la actividad pesquera, aunque suene de perogrullo, si no hay peces no hay pesquería. Claro. ¿Okay? Considerando toda la costa de Chile, las islas oceánicas y la Antártica, tenemos más de 1.200 especies distintas. Algunas que vemos en nuestros mercados, sí, y otras que son de alta profundidad. Esas naturalmente no las vemos los especialistas, sí, nada más. Pero tenemos una buena diversidad, porque tenemos una parte que viene desde aguas templado cálidas, como es por el norte, y otras subantárticas por el sur. Y tenemos en esta zona central que es un poco una mixtura menor. ¿Ah? una mezcla, es verdad. Dice una pregunta importante, ¿qué pasa con el endemismo? Endemismo significa especies que están en alguna área específica y no están en el resto del mundo. Claro. Nuestra niña símbolo tendría que ser la sardina común. ¿Ya? Que más o menos se distribuye desde Coquimbo hasta el canal de Chacao, aproximadamente, canales interiores. Eso es, gracias. Entonces, aunque no veníamos preparados. Y efectivamente es propia, no se encuentra en otro lugar del planeta que no sea Chile en su litoral centro-sur. Y con gusto le respondo lo que usted... No, claro, y precisamente estamos viendo la sardina, lo que indicaba que lo de la especie... Es una anchoveta, en todo caso, la siguiente. Es una anchoveta. Es anchoveta. Sí, se acompañan. Aquí en esta zona se capturan juntas, pero la anchoveta está desde Perú, en la práctica, hasta muy al sur de Chile. Sí, profe, lo que hay en torno también, hay un tema de la investigación, hay un tema que nosotros lo disfrutamos también en la gastronomía, respecto a la investigación y todo lo que se realiza en esa materia, precisamente con las especies en nuestra zona. ¿Cómo hemos ido avanzando también en torno, sabemos, cambio climático, la misma acción humana, la contaminación de los océanos, y se estima que para el 2030 quizá hay más plástico en los mares que peces? ¿Cómo ha ido afectando también nuestras mismas especies que tenemos acá en las costas chilenas? Hay varias preguntas, varias preguntas en tu planteamiento. Por un lado está cómo va la investigación, sí, pero al mismo tiempo hiciste ver qué pasa con la contaminación, qué pasa con el cambio global. ¿De cuál hablo primero? Hablemos de la investigación. De la investigación, ok. La investigación pesquera se realiza fundamentalmente gracias al Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura, ¿ya? Que se financia fundamentalmente con el pago de patentes adelantadas de la pesca industrial, ¿ya? Entonces, el Consejo Nacional de Pesca, del Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura, prioriza al final, porque nunca la plata alcanza para investigar todo. ¿Ya? Y naturalmente las estrellas a la hora de hacer investigación, durante mucho tiempo fue el jurel, merluza, sardinas, anchoveta. Esas se llevan el grueso de los recursos que hayan, y se lleva la mayor atención, porque es lógico, dan trabajo, van al consumo humano directo, otras, etcétera. Entonces, diría que el país hace lo mejor que puede con lo que tiene. Además de los centros universitarios, la mayor parte de la investigación la realiza el Instituto de Fomento Pesquero, en asociación, a veces solos o en asociación con nosotros, el sistema universitario. Claro. Y lo otro bueno es que desde hace ya unos 10 o 15 años, el Estado cada tanto tiempo contrata investigadores extranjeros para supervisar lo que estamos haciendo en Chile. Ya. De manera que el estándar de calidad, yo diría que está muy cercano a cualquier país desarrollado. En relación a eso mismo, y bueno, la investigación es lo que va entregando
a través del tiempo? Me imagino que van cambiando las especies producto, por ejemplo, cambio climático que le señalaba, se van viendo afectadas de una u otra manera. Vamos por parte. Las especies no han cambiado todavía. Ya. O sea, si bien es cierto, el cambio climático lo estamos viendo especialmente la pérdida de masas de hielo. Los deshielos, esto es donde más lo hemos visto, ¿no? Y para que pueda producirse un cambio de temperatura, digamos, de 1 grado en el océano, tienen que ocurrir bastantes cosas todavía. ¿Ya? Ha ido cambiando ya, sin duda. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que probablemente va a ocurrir? Que a nosotros nos va a afectar más la parte norte que la parte centro y sur. Ya. Probablemente las especies que más se van a ver afectadas van a ser las especies costeras, ¿ya? Donde los cambios de temperatura precisamente son más notables. Más cerquita. Y si a eso le agregamos la contaminación producto de la actividad humana, ¿ya? Bahía Cerrada como Bahía Concepción, un poco menos Golfo de Arauco, Mejillón, etcétera, sí que se van a ver afectadas. Porque además, muchas de las especies que nosotros conocemos tienen sus lugares de desove precisamente en bahías, desembocaduras de río, en la costa. La sardina de Anchoveta, por ejemplo, es una absolutamente costera. Claro. No hacia el jurel, que va a colocar, tiene su orgía reproductiva más allá de los 80 hasta las 1000 millas. Sí, no sé si tenemos gráfica ahí, señor director, para que vayamos también apoyando respecto, por ejemplo, estábamos indicando y para ir profundizando en algunas especies. Especies que se encuentran en las costas chilenas, precisamente como señalaba la sardina común, que vendría siendo como la estrella, la merluza común y el jurel. Porque claro, uno inmediatamente lo relaciona a la gastronomía. Sin duda, es la forma que más lo conocemos. Sí. Y ojalá todos lo consumiéramos más también. Ahí cómo se relaciona también precisamente el consumo en nuestro país, la actividad pesquera con esta especie en particular. Sabemos que puede ocurrir una sobreexplotación. ¿Qué pasa con ellas y lo que tenemos en estos momentos? El jurel, igual como dije, niño símbolo de la sardina en términos de endemismo, el jurel es la especie que más se capturó en Chile en toda la historia de su pesquería. Por allá por el 1995, 1996, se llegaron a desembarcar solo en esta zona más de 5 millones de toneladas de jurel. O sea, si lo dividiéramos por área o por número de habitantes o lo que fuera, seríamos los campeones mundiales de la pesca de jurel, digamos, durante mucho tiempo, ¿no? Y tú nombraste sobrepesca. Efectivamente, hubo sobrepesca, ¿no? Tanto en Chile como empezó la presencia de naves extranjeras. Más allá de las 200 millas, hubo chinos, polacos, españoles, entre otros. Entonces, pero cuidado, esas flotas extranjeras capturando fue bastante menor. Claro. Que lo que capturó la flota chilena. ¿Y por qué vendría siendo ahí como el atractivo del jurel? ¿Por su cantidad? Bueno, por su cantidad, porque cuando estaba en tremenda abundancia, estaba muy cerca de la costa, entonces... más rica, sí. Y claro, el jurel fresco es realmente muy, muy bueno. Sí. Pero lo triste de esa parte de la historia es que en aquel tiempo, la mayor parte, más del 90%, iba para fabricar harina de pescado, que luego se ocupaba desde alimentar gallinas, claro, que de luego se dice que son alimentadas con maíz, pero era ya con cerdos, etc. ¿Ya? Bueno, después de la crisis del jurel, hoy día prácticamente todo lo que se captura va a consumo humano. Porque es un pez excelente, a lo mejor no es tan exquisito como una corvina o como una sierra, cuando no está, pero cuando fresco es muy rico, ¿ya? Hay que saber preparar. Sin duda. Ya que señala, corvina, bacalao de profundidad y merluza de cola. Con mucho gusto, pero me faltó decir algo de las otras, pero no importa, dejémoslo. Cuando viene la crisis del jurel, la merluza de cola se transforma en el elemento de reemplazo. Ya. Había que sustentar la fábrica de harina, principalmente, y también la merluza de cola llegó a dar hoy día la merluza de cola se sigue explotando en cantidades menores, pero también se está exportando ahora. Fíjate que en Chile no consumimos mucha merluza de cola, pero sí se exporta. Ahí está. Esa es la merluza de cola, a diferencia de la merluza común, que es la pesca. La pescada, sí. No, la pescada es una de nuestras favoritas para el pescado, sobre todo a la hora de ser frito, sin duda. Ay, mire, esa merluza de cola. ¿De cuánta es su extensión?
Esta puede alcanzar tranquilamente 1,5 metros, las más grandes, pero habitualmente no es esa la que vemos en nuestro Pero, doña pescada, imagínate decir. Sale harta carnecita. Alcancé a ver el bacalao de profundidad en el listado. En la que habían gráfica colocado. teníamos bacalao de profundidad. ¿Ya? El bacalao de profundidad es un animal muy interesante que se captura en las Georgias del sur, las Kerguelen. Me gustaría decir que es endémico, pero no es endémico. Las Malvinas o Falkland y en todo el litoral chileno, pero fundamentalmente es de profundidad. Es un pez muy graso, que es exquisito para los paladares extranjeros. No es muy atractiva acá. Ya, en nuestro mercado, en nuestra gastronomía, no se presenta. ¿Ya? Eso sobre el bacalao. Y bueno, la corvina es una de mis regalonas. Estuve trabajando mucho tiempo con la corvina. Sí. Es muy costera. Los pescadores saben lo deliciosa que es. ¿Ya? Es un depredador facultativo, es decir, depreda moluscos, gusanos, fundamentalmente pulguitas de mar, pero si le pone una sardina o una anchoveta por delante, encantado. Es buen pobre, pero... pero es muy rica. Claro. Pero sí, también se acerca a ser endémica. ¿Ya? Hay momentos en que se pesca en el sur de Perú. Ya. El resto del tiempo es casi exclusivamente del litoral de Chile. Claro, porque dentro, y bueno, y esa es la idea también de tener acá los especialistas que nos investigan, uno dentro, bueno, sabemos que la gente de la costa y también la investigación se va complementando muchas veces con esas vivencias de las personas que viven. Lo ideal que pudiéramos obtener ese conocimiento, como se dice, empírico, claro, de quienes están operando sobre esos recursos. Sí. Ahora, ¿de dónde lo ayudamos nosotros? Qué sé yo, aspectos de reproducción, de prevención, de precaución en el cuidado. De llegar a decir, sabe, en tal periodo están activos en su reproducción, no los pesquen ahí, o no pesquen menores de tales tallas, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Ahí es donde entramos nosotros. Ahí es importante toda esa mezcla que se está dando. Y tenemos también dentro de la lista róbalo, hermafrodita secuencial, único en Chile. Claro, aquí tenemos culpas compartidas. La foto que mostraron abajo no era nuestro robalito. A ver. Entonces dejémoslo hasta ahí nomás la graficación. Sí, la foto, saquen la foto. Esa no corresponde. Retrocedemos 2 segundos ahí, Andrés. El robalo es un ahí sí, ese bien, ese es. Ya. Bien, se reivindicaron rápido. Sí, perfecto. Eso sí es. Para eso está buscando el experto y nos corrige, esa es la idea. Decía que esta es una especie endémica del sur. La encontramos en el sentido de que está aproximadamente desde San Antonio hasta el extremo sur de Chile, bordea el cono sur argentino y también se puede encontrar en las Malvinas, Falkland. En ese sentido es endémico de este sur austral. Hasta donde sabemos es el único pez hermafrodita de nuestra costa. ¿Ya? Y técnicamente hablando, nosotros hablamos de que es protándrico. ¿Y qué significa eso? Primero es macho. Ya nace su vida, su desarrollo como macho. ¿De cuando es joven? De joven, macho. Ya. Y aproximadamente por allá por los 34 a 35 centímetros en nuestra zona, porque en el sur es un par de centímetros distintos, se produce la reversión de sexo y pasan a ser hembras. Y terminan su vida como hembra. Mira. ¿Y eso es parte de ¿Y no se da en otra especie? ¿Ah? ¿Se da en otra especie eso? Sí, pero no en Chile. En Chile no tenemos. En el trópico es muy común encontrar los peces loro y otros que cambian ya sea de hembras a machos o de machos a hembras. Entonces, son estrategias reproductivas que las especies han desarrollado como una manera de perpetuarse. Claro. ¿Ya? O sea, yo le digo, una pregunta que yo le hago a mi estudiante, ¿por qué estudiamos los peces? Hay un montón de razones maravillosas cada una por qué lo estudiamos. Entre otras, por ejemplo, en este momento hay más de 36.000 especies de peces, incluyendo los tiburones, y que también son peces, en el planeta. Y aumentando a medida que se exploran, qué sé yo, el Amazonas y otros lugares, o más profundidades, van apareciendo nuevas especies. Entonces, hay especies que son consumidas primarias como la sardina anchoveta y otros que son carnívoros como los atunes o el pez espada, que es del cual no tenemos tiempo de hablar. La fisiología, la reproducción, o sea,
cada uno de los aspectos que quisiéramos ver en peces es una maravilla. Entonces, por eso es que estudiamos peces, entre otras cosas. Cada especie es un mundo. Cada especie es un mundo, realmente. No, y bueno, y la idea también de querer hablar de las especies y profundizar, porque, bueno, señalábamos, estamos destacando dentro de las más conocidas y queremos también conocer un poquito respecto a las que no vemos principalmente, las que están en las profundidades y lo que ustedes, los científicos, son los que tienen mayor conocimiento. Y dentro de esas curiosidades, a ver si nos podría destacar alguna especie por en ejemplo, particular. Hay unos peces que tú los ves, que no son de grandes tamaños, muy oscuros, porque abajo no hay luz, claro, ¿ya? Y tienen caña de pescar. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que tienen, digamos, desde la cabeza es una especie de antenita, seguro puedes haberlo visto. Con la lucecita. Y en el extremo, ¿qué es lo que tienen? Un cultivo de bacterias que producen luz. Entonces... nosotros tenemos acá cerca de nuestra... sí, en profundidad, sí, pues, más allá de los 1000 metros. Ya sí tenemos de esa familia de peces. ¿Ya? Entonces, claro, otros peces incautos llegan con la curiosidad y el otro tiene una tremenda boca y se lo puede. También en profundidad encontramos unos peces que pueden desencajar la mandíbula y engullir. Peces que incluso son, u otras peces que son más grandes que sí mismos y se la van comiendo a poco. ¿Ya? U otros peces en donde el macho se adhiere a la hembra y termina siendo un apéndice que no es más que un saco de testículos. Porque todo su sistema, todo el resto desaparece, conecta su sistema sanguíneo con el de la hembra y ahí la hembra dispone de espermio cada vez que está lista. Son curiosidades, me preguntaste. No, sí, totalmente. Es el bacalao. Ahí tenemos... No es muy bonito el bacalao. Es muy rico el bacalao. Sí, colocado arriba en una parrilla que suelte la grasa. En la grasita. Muy ahí, entregando algunas recomendaciones. Sí. Bueno, profe, para ir redondeando y dentro de este Día Mundial de los Océanos y en esta oportunidad que tenemos esta conversación netamente de las especies, el rol que cumplimos también la ciudadanía común y corriente, el ciudadano a pie, respecto a la protección también de lo que tenemos acá. Sabemos que hay una parte que es de la industria, hay una parte que es de la investigación, de la academia, pero también sabemos que dentro de la ciudadanía también hay un rol importante. ¿Qué recomendaciones nos entregaría para poder seguir cuidándolo y también aprovechando lo que tenemos acá en nuestras costas? Bueno, vamos por parte. Por ejemplo, cuando se dice que en el mes de septiembre la merluza está en veda, no comprar merluza, no aceptar merluza que puede venir capturada en forma ilegal, etcétera. No comprar merluza, o sea, no comprar ejemplares bajo talla, porque si al final se capturan, pero al final igual se venden, se sigue en un círculo vicioso, ¿no? El mayor cuidado tiene que estar, sí, ahora en los ambientes de agua dulce, en las riadas, ya con la contaminación. Ahora, tú hablaste de qué podemos hacer nosotros. Ese nosotros es amplio, desde nosotros personas hasta nosotros como Estado. ¿Ya? ¿Qué hace el Estado para controlar la emisión, por ejemplo, de fosfatos y de insecticidas que finalmente van a los ríos y luego llegan al mar? Sí. Entonces, nosotros también es el conjunto de pescadores artesanales que a veces pueden estar pescando más allá de lo que corresponda y no siempre están reportando lo que pescan. Entonces, a la larga se van matando la gallina de los huevos de oro. Entonces, todos tenemos algo de responsabilidad en eso, distintos. Uno les corresponderá desde legislar, ordenar, fiscalizar, como el Servicio Nacional de Pesca, y otros, bueno, nuestro rol como consumidores. Y una advertencia. En el mercado se han puesto peces del extranjero, como pangasius, tilapia, una perca de África. Que la gente confunde a veces y piensa que es merluza. Y en verdad son muy malos. Nutricionalmente, en comparación con cualquiera de los peces que nosotros tenemos, son mucho menos. Entonces estar pagando por un bicho, por un pez, por un producto que viene solo porque viene del extranjero con buena publicidad, pero que es menor nutricionalmente y que estamos arriesgando incluso la posibilidad de adquirir algún contaminante que está al límite. El pangasius viene de lugares hipercontaminados en Vietnam. Entonces, ¿para qué comprar eso si en Chile tendríamos cosas mucho mejores? Y tenemos calidad. ¿Sabe, profe, aprovechando, y bueno, lluvia, invierno, fenómeno del niño y todo lo que nos afecta a nosotros, ¿cómo afecta también a las especies? Y se ha ido investigando, por ejemplo, cómo interactúan, no sé, en el verano, que para uno asume que quizás las cosas están más tranquilitas, a diferencia del invierno, que hay más movimiento. Bueno, depende del punto de vista.
puede ser calificado de bueno o de malo, me explico. Por ejemplo, cuando viene primavera y verano especialmente, y con esto de este evento conocido como El Niño, Sí. Viene el desplazamiento de aguas algo más cálidas, lo cual trae especies que son habitualmente más oceánicas y subtropicales. Para quienes trabajamos en este rubro, felices porque vienen cosas nuevas que habitualmente no las tenemos. ¿Ya? Claro, a veces ocurre que vienen acompañados de medusas, Ya. como por ejemplo la fragata portuguesa, que en realidad es una tremenda colonia. ¿Ya? Y claro, esas son muy tóxicas. Y ahí la recomendación es que ni por curiosidad las toquemos. ¿Ya? Y ahí hay una advertencia para los padres, madres, niños, Sí. de que no las toquen, digamos. Eso es cosa habituales de los eventos del niño y lluvia, viento concentrado. Sí. Pero me sospecho que mi colega que viene después va a hablar de eso, porque él es el oceanógrafo. Sí. Profe, y por ejemplo la llegada de la fragata portuguesa, ¿no afecta a las especies que están ahí o esta llegada de especies no a las afecta especies mayormente? no. Ya. ¿Ya? Porque el resto son bastante sabios y se alejan, ni siquiera van a intentar comérselas, así que no es problema. Sí. No es como nosotros que al final la ve y uno tiende a Es que acercarse. son hermosas, tienen un color fucsia o esmeralda, Sí. qué sé yo. Tornasol. Y tornasol, y la curiosidad siempre está presente. Qué gana de ser una medusa, solo flotar, no tener cerebro, estar ahí tranquilamente. Exacto. Profesor, agradecerle que nos haya podido acompañar, por supuesto, esta mañana. Y debo transparentar que acá en dirección quieren renovar invitación, no sé, la hacemos acá al aire y coordinamos algún temita para más adelante. Bueno, con mucho gusto. Hace algunos años fui invitado también. Recuerdo cuando habíamos llegado a una situación de sobrepesca en la sardina precisamente, y me tocó interactuar con algunos dirigentes de la pesca artesanal que hidalgamente reconocieron que creo que fue el 2013, me parece, habían sobrepescado. Y claro, pero no bastaba con reconocerlo, después se repiten los pecados. Y lo último de mi parte, los que trabajamos con el dinero de los contribuyentes, es decir, nuestros proyectos que vienen financiados por el Estado, ¿de dónde vienen esos recursos? De los contribuyentes. Tenemos el deber de entregar lo que sabemos para la comunidad, para cuando nos pidan ayuda. Así que con mucho gusto, si es necesario, me tendrán de nuevo. Muchísimas gracias, profe, nos estamos viendo. Que tenga una excelente jornada. Igual usted.